Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Neurológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Es que ya estamos platicando acerca de lo que vamos a tratar en este día. Y pues yo los saludo. Mi nombre es Neira Moncayo, así me encuentro en las redes sociales. Y vámonos directo con los datos que nos tiene Claudia Franquis. Así es, Ney, gracias. Pues este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, establecido por la ONU en 1999 como una forma de hacer conciencia de los desafíos que enfrentan los jóvenes en el mundo. Actualmente tenemos la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, representan la cuarta parte de la población mundial. Y justamente uno de los desafíos sigue siendo el tema de la salud mental. Según se calcula, 1 de cada 7 adolescentes padece algún trastorno mental. Estas enfermedades siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento y el tratamiento debido. Muchas gracias. Claudia. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y bueno, tenemos en el estudio al doctor Paul Skurovich, quien es médico especialista en neurofisiología. ¿Cómo está, doctor? Bien, feliz, Neira, de estar con usted y con su auditorio y con Clau también. ¿De dónde es su apellido? Es de Ucrania, pero ya de padres y de familia realmente mexicana. Mexicanos. Sí, y es que y no le costó trabajo en la primaria, en la secundaria. Y en la prepa y en la universidad un poquito, así o no, es. Oiga, ¿y no va a ese café donde le ponen el nombre, da su apellido? No lo hemos hecho aún. A ver qué nombre le ponen. A ver qué nos encuentran. Y es que queremos hablar acerca de enfermedades neuronales con más incidencia en México. Podemos ver y dirigirnos hacia a lo mejor lo que conocemos más, pero háblenos qué es una enfermedad neuronal. Híjole, yo creo que es un campo bastante amplio, Neira, y corresponde a todas las enfermedades que de manera primaria o secundaria afectan el sustrato anatómico del sistema nervioso. Hay que acordarnos que el sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso central, aquel que se encuentra cubierto y protegido por hueso, el encéfalo, el cerebro, el tallo cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Y después el sistema nervioso periférico, en donde están todos los nervios que van hacia toda la economía del cuerpo. Entonces, es un órgano extraordinario, esto que nos compete, que es el cerebro, porque imaginen ustedes que corresponde solamente al 2% aproximadamente del peso de todo el cuerpo. El cerebro de usted y el mío debe de pesar 1 kilito 300, 400, menos de 1,5 kilos. Y la cantidad de sangre, a pesar de que solamente ocupa el 2% de todo el peso, se lleva el 20 o el 25% de todo el gasto cardíaco. Es decir, la bomba, el músculo que tiene la responsabilidad grandísima de mandar nutrientes a los diferentes órganos, que en el caso del cerebro, pues básicamente se trata de oxígeno y glucosa para poder funcionar, pues una cantidad importantísima de todos esos recursos se van a un órgano relativamente pequeño, pero extremadamente complejo desde su anatomía, tanto estructural como funcional. Recordará usted y su auditorio que las células que componen el cerebro, las neuronas, se comunican unas con otras a través de sinapsis, que son señales eléctricas y químicas, y este proceso que parecería bastante básico, pues es lo que nos permite estar el día de hoy teniendo esta plática, escuchándonos, viéndonos, oyéndonos, pensando, planeando, etcétera. Entonces, las enfermedades que pueden impactar al sistema nervioso son verdaderamente muy extensas, así que tener esta oportunidad de platicar con usted y con el auditorio sobre algunas de ellas me parece una oportunidad increíble. Y es que a veces dice uno, voy al gastro, voy al dentista, pero difícilmente dice uno voy a ir al neurólogo, sí, hasta cuando hay un episodio como de epilepsia o una cosa así. ¿Cuándo tenemos que ir al neurólogo? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Hay que, en primer lugar, reconocer a las enfermedades neurológicas como una de las que principalmente ocasionan discapacidad
impactos negativos en la calidad de vida de las personas que la padecen. Por ejemplo, yo me dedico esencialmente a tratar epilepsia, que yo espero podernos enfocar a esta prevalentísima afección neurológica, porque tenemos muchísimo que ofrecer a los pacientes y a sus familias. Pero la epilepsia solamente corresponde a la tercera causa en términos de frecuencia en adultos de enfermedades neurológicas o neuronales. La primera causa son las enfermedades que tienen que ver con el flujo sanguíneo, la enfermedad vascular cerebral, esencialmente los infartos y las hemorragias, ¿no? Un vasito sanguíneo que se ocluye, que se tapa, que ocasiona un área de isquemia, que quiere decir un área que no está siendo perfundida o irrigada como debería, con todas las consecuencias que esto genera. O bien el sentido inverso, en donde se rompe alguna estructura que contiene a la sangre y viene una hemorragia o un derrame cerebral, como se le conoce en el argot popular. Vienen después las enfermedades demenciales, aquellas que producen deterioro en las facultades intelectuales o cognitivas de las personas, las demencias como el Alzheimer o algunas otras enfermedades habitualmente hereditarias y degenerativas, en donde se acumulan algunas sustancias que el cerebro no puede eliminar de manera correcta o de manera completa, y entonces empieza a haber un deterioro en algunas funciones que tienen que ver con la inteligencia y con la capacidad de juicio, de abstracción, con lo que conforma el estado intelectual de una persona. Y después de estas dos enfermedades devastadoras, complejísimas, viene la epilepsia. La epilepsia, que tiene que ver con convulsiones o crisis que no necesariamente son convulsivas, en donde hay cambios en el estado de la persona que las padece, producto de actividad eléctrica y química anormal precisamente en las neuronas de estas personas. Y aquí lo interesante es que lo que tenemos para ofrecer a las personas y a las familias que sufren de epilepsia ha cambiado dramáticamente en los últimos años, y hoy en día la gran mayoría de personas que padece esta enfermedad, que hasta hace relativamente poco tiempo uno tendía a esconderlas en casa y a no hablar de ellas y a no llevarlas al neurólogo. Justamente usted me preguntaba, oigan, ¿cuándo hay que ir al neurólogo? Bueno, la respuesta corta es cuando se sospecha una afección neurológica, cuando se pierde una función neurológica, o cuando tenemos estos eventos de los que platicábamos como infartos, hemorragias, demencias o bien epilepsia. La epilepsia, ¿esta se da en alguna edad en especial, en niños, ya en adultos? ¿Cómo es? Fíjese, Neira, que es una condición neurológica que no respeta género, que no respeta edades, y la podemos padecer desde el nacimiento, tal vez antes. Hay algunos reportes de crisis in útero. Imagine usted de bebitos que todavía no nacen, que ya están teniendo algunas condiciones de crisis y de epilepsia, y se puede presentar hasta los 120 años, en cualquier momento de la vida. Lo que cambia un poco es la etiología, es decir, la causa, cuál es el origen de estas convulsiones. Entonces, en los niños habitualmente son condiciones ya sean metabólicas o ya sea congénitas, problemas con los que se nace, que pueden venir en los genes y en los cromosomas de estos niños. Vienen después algunos problemas que tienen que ver con la irrigación sanguínea en niños muy pequeñitos, ¿no? La hipoxia neonatal o la falta de oxigenación por complicaciones en los niños pequeños puede ocasionar epilepsia. Y después, ya más adelante, vienen algunas otras causas genéticas, y después accidentes, y después tumores cerebrales, y después enfermedades como los infartos cerebrales. Entonces, como pueden ver ustedes, se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero desafortunadamente tiende a atacar especialmente a los extremos, que habitualmente son los más desprotegidos de la vida, a los niños muy pequeñitos antes de los 2 años de edad, o a los mayores de 65 años, es más frecuente. ¿Hay alguna causa? Sí, por supuesto. Ya platicábamos de algunas de ellas. En primer lugar, las epilepsias pueden ser producto de una lesión estructural, que puede ser un tumor, una malformación de la corteza cerebral. Sí, hablaba de genético y eso. Justo. Pero, por ejemplo, alguna caída. Por supuesto. También. Puede haber epilepsia después de un golpe en la cabeza, puede haber epilepsias tras una infección. En nuestro medio, en nuestro país, es sumamente prevalente la neurocisticercosis, esta infección parasitaria, que afortunadamente el cuerpo tiene herramientas muy efectivas para destruir a los parásitos, pero en el cerebro estos parásitos tienden
tienden a calcificarse y esas lesiones, esas cicatrices calcificadas tienden a irritar la corteza cerebral y a producir crisis. Entonces, fíjese usted qué interesante que con todo lo complejo que es el cerebro, en realidad tiene relativamente pocas maneras de expresar daño. Imagínense que acuérdense que los cables los tenemos cruzados en las personas y lo que sucede en nuestro hemisferio derecho controla lo que pasa en el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Y entonces, si tuviésemos una lesión en la corteza cerebral que controla el movimiento en una parte del cerebro, que independientemente de que fuera un tumor o una cicatriz o un cisticerco, si se afecta a esa zona, pues esencialmente puede perderse esa función y venir una parálisis, o excitarse esa función, empezarse a presentar de manera repetida, y entonces es que viene una crisis. Entonces esto es interesante e importante de mencionar, porque los síntomas de la epilepsia van a depender del sitio del cerebro y de la corteza cerebral, en donde esas descargas eléctricas y químicas, independientemente de la causa, que puede ser por los tumores y todas las lesiones que ya dijimos, los parásitos, está generando ese daño. Entonces, las crisis epilépticas pueden ser convulsivas cuando hacen movimientos o convulsiones, o pueden ser no convulsivas también, y producir cambios en la visión o en la audición o en el pensamiento, etcétera. Entonces estamos ante una condición neurológica verdaderamente muy rica desde el punto de vista de expresión de las diferentes manifestaciones que puede ocasionar, y es además extremadamente frecuente. Calculamos que hay más de 50, pero tal vez 65 millones, imagínese usted, 65 millones de personas con epilepsia en todo el mundo. Esto quiere decir que verdaderamente es una condición, pues, de proporciones epidémicas. Es más frecuente que la enfermedad de Parkinson y que la parálisis cerebral y que la esclerosis múltiple juntas. Es una condición parecida al cáncer de pulmón en hombres o al cervicouterino en mujeres. Es verdaderamente muchísima gente. Y como la pensamos que que es solamente quien presenta convulsiones, claro, que es el epiléptico, ¿no? El que tiene epilepsia. Es correcto, pero ya mencionamos que algunas de las manifestaciones de personas con epilepsia no son convulsivas. Y entonces imagínese que de repente una persona le sucede lo que me acaba de pasar a mí, que tuve un pequeño episodio de ausencia, o en donde dejé de comunicarme con usted en este momento, y esta ausencia también puede ser producto de una crisis, lo que hasta hace algunos años se llamaban crisis de pequeño mal, las ausencias, para separarlas de el gran mal, o esas epilepsias convulsivas o tónico-clónicas que se llaman, que pues cualquiera que las vea hasta de lejos puede decir, mira, esa persona está convulsionando. ¿Qué tratamientos hay? Muchísimos. Y esta es una de las buenas noticias. Regresando un poquito a las incidencias, a las frecuencias, decíamos que en el mundo hay 65 millones de personas, cerca de 2 millones de mexicanos padecen esta enfermedad, y afortunadamente el 70% de ellos puede controlar sus crisis con medicamentos anticrisis, antes mal llamados medicamentos antiepilépticos. Hoy sabemos que lo que controlan son las crisis, pero no necesariamente evitan la epilepsia en el futuro. Y más o menos ¿No se cura? 2/3 partes se pueden controlar con medicamentos. Las epilepsias se curan en 2 condiciones. Número 1, cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, cuando identificamos la zona de donde viene la epilepsia y la resecamos, es decir, la quitamos de manera quirúrgica, platicaremos brevemente en un momentito. O hay algunas otras formas de epilepsia que son edad dependiente, quiere decir que empiezan en un momento de la vida, tienen algunas crisis durante los siguientes años y tienden a autolimitarse o a desaparecer completamente, y entonces hablamos de un control total o de una curación. Entonces, hoy en día tenemos verdaderamente muchísimas alternativas, tanto farmacológicas con medicamentos como no farmacológicas, para atender a los pacientes, al punto de que todos deberían de tener verdaderamente la oportunidad de vivir una vida sin restricciones y plena, y hacer lo que quieran hacer en términos de estudios, de pareja, de actividad profesional, etcétera. Pero es importante mencionar que se tiene que tener un buen diagnóstico, ¿no? Si no sabemos exactamente quién es el enemigo, es muy difícil desarrollar una estrategia terapéutica para tratarlos de manera correcta y de manera completa. Entonces, en este sentido, cuando tenemos una persona con epilepsia que no se está controlando con los medicamentos en un periodo relativamente corto de tiempo, 1 o 2 años máximo, es cuando debería de acercarse a un grupo
de especialistas que esté verdaderamente capacitado para hacer un diagnóstico preciso y ofrecer un tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico. La cirugía es hoy en día una realidad para una cantidad muy importante de pacientes que hasta hace poco tiempo pues vivía con convulsiones y con una muy mala calidad de vida. Las cirugías han cambiado también porque uno antes se imaginaba que le abrían todo la cabeza, ¿no? Sí. Y Mire, ahora claro. me he escuchado gente que ha tenido algún episodio que ya hasta por la ingle y por no sé dónde, ¿cómo es esto? En el caso de la epilepsia hay que entender, en primer lugar, a qué pacientes vamos a valorar para un potencial procedimiento quirúrgico. Lo primero que tenemos que estar segurísimo, pero segurísimo, es que el paciente tiene epilepsia y no alguno de los simuladores de la epilepsia o algunas condiciones que se parecen mucho a la epilepsia, como síncopes o trastornos del sueño o algunas otras cosas. Pero cuando estamos seguros que es epilepsia... ¿Cómo se está seguro? A través de herramientas diagnósticas como el electroencefalograma, con una buena historia clínica de un especialista que esté acostumbrado a tratar a personas con epilepsia y que se base además en algunos otros estudios como de imagen, de resonancia magnética, de tomografía. Entonces necesitamos tener un diagnóstico definitivo de epilepsia. Y por último tenemos que estar segurísimo que es una epilepsia fármaco-resistente, es decir, que 2 medicamentos o tal vez un tercer medicamento no han sido capaces de controlar de manera completa las crisis de esta persona. Y cuando estamos entonces ante una epilepsia fármaco-resistente, que puede ser generalizada, es decir, que viene de toda la corteza cerebral o bien focal, de un área discreta del cerebro, estas últimas tratamos en primer lugar de asegurarnos que podemos resecarlas de manera segura, es decir, quitarlas del cerebro, y que esto no conlleve un riesgo realmente alto de perder alguna función que el paciente va a necesitar. Es decir, no podemos quitar la epilepsia, pero sacrificar el lenguaje. El habla o la memoria o la función del caminar o de la marcha. Es decir, la persona con epilepsia después de la operación tiene que tener exactamente las funciones que tenía antes de las crisis, pero ya sin las crisis. Entonces aquí el reto... Qué delicado, ¿no? Imagínese usted, se trata de verdaderamente emplear es bien interesante esto, emplear un principio de convergencia en donde los síntomas sean consistentes con un área del cerebro, y en esa área del cerebro veamos que de ahí vienen las descargas, por ejemplo en el electroencefalograma, y que en ese sitio tal vez tengamos una lesión. Y cuando todo esto apunta al mismo lugar y además tenemos lo que llamamos un límite de seguridad que está suficientemente separado de una zona elocuente de lenguaje, de memoria, de movimiento, etcétera, entonces lo podemos resecar o lo podemos quitar de manera segura. Y esto puede ser una cirugía abierta, como la que usted mencionaba, de hacer una pequeña craneotomía, una incisión en el hueso del cráneo y quitar esa lesión. O bien, hoy en día tenemos la facilidad de hacer procedimientos muy seguros y muy poco invasivos. En este sentido, podemos hacer unos muy pequeños orificios en el cráneo y colocar electrodos directamente sobre la corteza cerebral e inclusive en el interior del cerebro para estar completamente seguros y ciertos de dónde vienen estas descargas y tratar de disrumpir esta red o esta zona de actividad eléctrica y química normal con procedimientos muy, pero muy dirigidos a ese sitio. Estamos haciendo procedimientos que se llaman ablaciones por radiofrecuencia, que a fin de cuentas estamos tratando de identificar la causa de la epilepsia y curarla a través de pequeños orificios que hacemos en el cráneo que son verdaderamente seguros y en algunos casos muy efectivos. ¿Dónde lo pueden encontrar? Miren, es importante mencionar que este tratamiento avanzado de la epilepsia debe de hacerse en un centro idealmente multidisciplinario, en donde se cuenten con los recursos humanos en primer lugar, pero también tecnológicos para hacer estos diagnósticos. En nuestro país tenemos algunos de ellos en diferentes estados y también en la ciudad. El nuestro, en el Centro Médico ABC y en el Centro Neurológico, nos dedicamos a través de un equipo multidisciplinario en donde en vez de un paciente ir a ver a muchos médicos, aquí nos congregamos muchos médicos para ver a un solo paciente. Y entonces tenemos al radiólogo y tenemos al electroencefalografista y tenemos al cirujano y tenemos al psiquiatra y al psicólogo, y entre todos decidimos y definimos cuál es la mejor estrategia para ayudar a nuestros pacientes. Así que si me permite el mensaje, sería
que si alguno de sus radioescuchas sufre de epilepsia o algún familiar sufre de epilepsia y han estado tratando de controlar las crisis, pero a partir del segundo medicamento la persona sigue teniendo crisis, deben de acercarse con nosotros o con algún otro centro integral del tratamiento de epilepsia, porque repito, hoy en día tenemos verdaderamente diferentes opciones para ayudar a estos pacientes. Vente, Clau, porque le quiero hacer una última pregunta que me la conteste así muy rapidito porque ya estamos casi en tiempo. ¿Qué hacemos si vemos a una persona que tiene una crisis de epilepsia? Porque hay muchos mitos, que la cuchara, que un no sé qué. ¿Qué hacemos? Neira, esta es una pregunta fundamental. Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma y tratar de ayudar a la persona que está convulsionando o que está teniendo una crisis. Y para esto lo único que tenemos que hacer es evitar que se lesione. Y evitar que se lesione quiere decir que si existe riesgo de caídas, lo ayudemos a llegar al piso de manera segura. No meter nada en la boca de la persona que está convulsionando, porque los maceteros, los músculos de la masticación son muy poderosos y se pierde el control voluntario durante una crisis y algo se va a romper. Si le metemos la mano, nos va a fracturar un dedo. Si le metemos en la boca a la persona que convulsiona algo que se rompa, lo va a romper y lo va a broncoaspirar. Entonces simplemente hay que acompañarlo, hay que ponerle una almohada, un suéter, algo suave por si existe el riesgo de que se esté golpeando durante la crisis, no lo haga. Y si verdaderamente queremos ayudar a nuestros pacientes y está sucediéndose la crisis en un contexto seguro, es sacar nuestro teléfono celular y filmar el evento, porque los detalles que podemos ver durante una crisis son verdaderamente importantes y muy enriquecedores para el médico que va a estar valorando a la crisis, porque cuando termine la crisis y le preguntamos al paciente qué fue lo que sucedió, el paciente habitualmente no lo recuerda. Y lo que va a decir es, pues yo estaba aquí platicando en el estudio con ustedes y lo siguiente que veo es que hay una serie de paramédicos que me está ayudando y quién sabe qué fue lo que sucedió. Fíjese que acabo de pasar por algo así en Perisur hace unos días y iba a sacar el celular justo para eso porque la mamá salió corriendo, claro. El papá estaba pasmado de una chica y la gente pues de buena voluntad decían es que se cayó y se pegó en la cabeza. Y yo le dije al señor, no señor, le dio una convulsión y por eso se cayó. Justo. Y sabe que llévela, pero es que ¿con quién? Le digo, con un neurólogo. Justamente. Entonces, esa es la recomendación. Y todo, pero dije, pues el doctor, yo grabo a mi hijo cuando le pasa cualquier cosa para que vea al doctor y todo, pero dije, pues muchas gracias, espero que bueno, pues llegue mucha gente pues a revisarse, ¿verdad? Es lo principal. Es lo principal, estamos a sus órdenes y muy agradecidos por esta invitación. Gracias. ¿Qué nos tienes, Klaus? Pues nada más rapidísimo, ya que estamos en la recta final de las vacaciones de verano, hablarles de la exposición dedicada a la Pantera Rosa, este personaje entrañable creado para la película del mismo nombre en 1963. Esta exposición se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Museo Mexicano del Diseño, en calle Madero 74. Usted verá 60 obras de artistas mexicanos abarcando desde arte hasta moda. Este personaje fue portada de la revista Times, protagonizó una serie propia y sobre todo tuvo la particularidad de que triunfó tanto en los niños como en los adultos. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre, así es que podemos ir muy bien, porque ya los niños ya no conocen quién es la Pantera Rosa. Y fíjate que nos llegaron algunos libros aquí a la redacción y uno de ellos se llama Nuevo Orden Mundial, de Manuel Hinz, por la editorial Debate. Este libro nos ofrece una visión a la situación actual y posible panorama futuro respecto a la invasión rusa a Ucrania y los conflictos en Gaza, y que pues afectó el poder de Estados Unidos y China, provocó una carrera armamentista